Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Ella es Nuria Astrid Gómez, es analista, consultora política y la saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Consultora, muy buenos días, la saluda todo un departamento, ¿cómo está? Muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, muy movida esta mañana. Bueno, con usted vamos a tener la posibilidad de analizar lo que ocurrió precisamente el día de ayer en Venezuela, donde en horas de la noche se daba por parte del Consejo Nacional Electoral el 80% de total de los escrutinios y advertían y advierten que el presidente Nicolás Maduro, ¿usted qué piensa? Bueno, digamos en una organización política como la que existe en Venezuela y con 31 años de poder, efectivamente 25 años de poder, ha habido mucho tiempo para organizar una permanencia más. Es casual porque efectivamente ayer alguno de los analistas internacionales decía que a Nicolás Maduro no se le saca con votos de la presidencia. Y esto parece confirmarlo, no los resultados preliminares, sino los resultados oficiales entregados por el Consejo Nacional Electoral después de una cantidad de situaciones que pueden considerarse sospechosas de poca garantía. Y empiezo por lo siguiente, es que después de 13 años, durante 13 años se preparó en cierto sentido la oposición para que este momento realmente se movilizaran a las urnas, y todas las encuestas nacionales, internacionales y en las calles se notaba una gran desafección por el gobierno actual, primero. Segundo, una movilización, incluyendo desde los chavistas moderados, de una no creencia en el gobierno de Nicolás Maduro. Y tercero, una radicalización de los grupos más afines al chavismo como tal. Entonces, en ese sentido, era la primera vez que en 13 años había una posibilidad tan clara de una derrota en las urnas. Y efectivamente eso parecía verse en las primeras horas después que empezaron el conteo de las elecciones y conteo después de remesas, donde boca de urna, que son como es una estrategia que existe para preguntarle a las personas después de que salen de la mesa de votación por quién votaron, y eso en realidad predice en un 80-85% la credibilidad de los resultados, y daban un resultado abrumador, desbordante hasta de un 65% ganando Edmundo González, y una derrota de Nicolás Maduro con un 30-31%. A medida que va pasando la noche y que efectivamente algunos pantallazos del propio Consejo Nacional Electoral mostraban esa tendencia, hay una caída de la página del Consejo Nacional Electoral, hay una negación de parte de esta misma entidad de seguir el conteo de votos, de dejar ingresar a las personas que estaban relacionadas con digamos, con los observadores y los veedores de mesa. Y efectivamente lo que se genera a nivel nacional es lo que ya sabemos, que efectivamente después de las 11:30 de la noche sale el Consejo Nacional Electoral con los resultados, donde sale un resultado de un 51% frente a un 44% de resultados como tal, y mágicamente los otros participantes con un 4.6%. Entonces eso da cuenta de tres cosas. Uno, primero, que a pesar de que en las urnas sale, a pesar de que en las calles sale la ciudadanía habilitada en el propio país, porque deshabilitaron la mayoría de las votaciones a nivel internacional. De 7,5 millones de votantes solamente participó el 1%, o sea, 7.700 personas a nivel internacional pudieron votar.
hizo que efectivamente un control absoluto de eso. Entonces, a pesar de que había tanta necesidad de votación diferente, que había tanta intención de voto de la oposición por la oposición, y había un miedo y una alerta internacional por posible fraude, efectivamente todo da cuenta de que eso pudo haber pasado. Ahora bien, el llamamiento internacional que se hace ahora es a tres actividades. Uno, a que haya un reconteo de votos manuales, porque efectivamente, a pesar de que el sistema es totalmente electrónico, la máquina puede ser, digamos, presentar unos resultados que no son los reales, entonces necesitan que coincidan las actas, lo que aparece en las máquinas versus lo que aparece efectivamente en las urnas como tal. Segundo, un llamado a que haya una tranquilidad en cierto sentido, de que no haya represión en las calles. Y tercero, lo que va a pasar es que posiblemente una ciudadanía desencantada y que efectivamente encuentra que no puede hacer un cambio real, vaya a haber un éxodo masivo nuevamente hacia los países fronterizos, y obviamente Colombia es el primer receptor de inmigrantes venezolanos. Entonces, digamos que la situación es crítica. Igual, de todas maneras, no se sabe qué podrá pasar con la oposición en cabeza de Edmundo González, pero es la figura electoral, pero realmente la figura importante es María Corina Machado, y pueden suscitarse en algunas alertas sobre su persona, efectivamente, y lo que va a generalizar es una radicalización nuevamente del chavismo radical, por decirlo de alguna manera, que está en el poder, de mantenerse en el poder. Sí, quiero preguntarle precisamente por lo que usted menciona en torno a la crisis migratoria. Con estos resultados, pues que ya dan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como reelecto nuevamente, pues esa crisis migratoria se fortalecería. ¿Qué puede pasar en temas políticos si esa crisis sigue aumentando? Pues como consecuencia que lleguen a Colombia. ¿Qué decir al respecto frente a esa crisis migratoria y qué debe hacer Colombia en torno a eso? Bueno, hay una situación que más que situación nacional, quiero obviamente responder en que no solamente es una crisis, digamos, migratoria, sino que hay unos posibles escenarios y crisis potenciales que efectivamente se van a dar, donde el tema migratorio es uno de ellos. Entonces, el primero es que va a haber una alta probabilidad de una crisis social. Obviamente vamos a ver disturbios postelectorales. Está bien que toda la Guardia Nacional Venezolana, los comandos chavistas, digamos lo que llamamos la defensa, primera línea de la calle, van a ser muy represivos con los opositores, pero igual los opositores van a salir a las calles. Obviamente eso va a ser porque ya van a salir que las elecciones fueron injustas, manipuladas, obviamente van a tener estallidos generalizados. ¿Eso qué va a pasar? Mucha mayor represión, violación de derechos humanos y unas posibles pérdidas de vidas. ¿Esto qué va a hacer? Que se fragmente socialmente la población, la ciudadanía, y que haya mucho más desconfianza en el proceso político, y eso hace que, como pasaron en los años anteriores, haya una salida masiva de personas frente a ese hecho. Lo segundo es esta crisis migratoria. Obviamente Colombia, Perú, Brasil somos los mayores receptores de la migración, y obviamente esto va a existir, va a generar una crisis de refugiados, obviamente porque totalmente la atención a los recursos de los países de esta región puede generar también un tema de xenofobia que ya se vio y que se sigue viendo, y una desestabilización de las relaciones fronterizas. Y obviamente con el tema de la crisis económica obviamente continúa, sigue siendo precaria la economía, una súper hiperinflación, a pesar de que las estadísticas muestran algo muy diferente, pero
digamos, el estadístico no puede mostrar lo que quiere mostrar, una devaluación de la moneda y obviamente una escasez de bienes, va a seguir en ese sentido. Esto obviamente generará que la inversión extranjera siga por fuera de Venezuela, y donde hay países internacionales como Estados Unidos que pondrán mayor, mayor ojo y mayor, criterio para generar inversiones, y obviamente va a haber una restricción como tal. Eso nuevamente saca a la gente del país, y obviamente las crisis jurídicas lo que va a hacer es que con estos resultados el gobierno actual puede generar algún tipo de condiciones, si hay represalias, obviamente de generarle o echarle la culpa a la oposición específicamente, y terminarán siendo judicializados, como ya pasó con María Corina, como Leopoldo, como los otros que han estado dentro del gobierno, dentro del no gobierno, que han sido las figuras de la oposición en Venezuela, y eso hace que efectivamente haya una desconfianza completa, y eso obviamente va a generar una crisis jurídica y hasta un tema de aislamiento de la oposición venezolana en otros lugares del mundo. Obviamente la crisis internacional, Maduro seguirá teniendo el apoyo de Rusia, China y Cuba. Ya sabemos que Bolivia y Nicaragua fueron los primeros países que salieron a felicitar a Maduro, y esto hace que haya un aislamiento como tal, un aislamiento a nivel de economía. ¿Qué va a pasar a nivel de estas migraciones, de estas crisis y factores migratorios que hay que tener en cuenta? Un tema que el tema de diálogo y la negociación no es tan fácil, es decir, los países receptores van a generar entre un tema de características de apertura, pero con ciertas condiciones, tema de monitoreo internacional de a quién se va, porque efectivamente va a haber mayor migración, entonces eso va a generar que un tema de disputas internacionales en ese sentido, tema de ayuda humanitaria, y el tema de, sobre todo en los países receptores de migrantes, un tema de unas reformas económicas que afectarán obviamente a los países que reciben migrantes venezolanos. Entonces, efectivamente para mí hay una condición de que la situación hoy puede ser de celebración en las calles por el tema de los grupos chavistas, pero de los extremos, no de los grupos moderados, ¿sí? Porque en el chavismo actual podemos hablar los radicales y los moderados, y en esos moderados es que va a crecer y crece la antipatía ante el gobierno y las formas en cómo llegan a eso. Entonces, desde ahí hay, digamos, una cantidad de situaciones que efectivamente seguirá siendo más crítica la salida, y si ya hay 7,5 millones de venezolanos fuera del país, creo que vamos a llegar fácilmente a los 10, 11 millones en los próximos 2 años, a partir de los resultados electorales de hoy, porque son 6 años que radicaliza la posición de un chavismo madurismo en contra de cualquier derecho democrático. Entonces, por un lado, eso no es democracia, eso es utilizar mecanismos democráticos para perpetuarse en el poder, pero cuando uno tiene 25 o 26 años en el poder, tiene todas las condiciones para haber generado las estrategias para permanecer en él por cualquiera de los medios. Y eso es lo que nos está demostrando el día de hoy los resultados electorales de Venezuela. 6:44 a.m. Ella es Nuri Gómez, consultora y analista política. Voy a cederle mi pregunta a un amigo, se llama Abelino, y Abelino habitualmente nos hace preguntas pringamoseras. A ver qué nos pregunta Abelino hoy. María, pues hombre, muy buenos días pues para todos ustedes. En Antioquia amanece, les habla Avelino.
Vea, pues entonces dice que ayer domingo las elecciones presidenciales en Venezuela y como diría la abuelita de Don Héctor, ¿a qué horas es que es la misa 12? Pues quedó presidente don Maduro, pues ¿quién más iba a ser pues? En ese orden de ideas la pregunta para los periodistas y el equipo de trabajo de Antioquia Amanece es ¿qué impacto puede tener para los antioqueños, los medellinenses, una nueva elección por 6 años más del señor Maduro? ¿Cómo nos puede ir aquí? ¿Vendrán más venezolanos para meterse por el Darién? ¿Vendrán más venezolanos a engrosar las listas de pobreza en esta ciudad? Cuenten pues a ver. ¡Feliz día! Feliz día, Abelino, y una feliz semana. Y esa pregunta se la trasladamos a Nuri Gómez. Bueno, igual que digamos en Medellín y en Antioquia existe un gran número de venezolanos, algunos ya formalizados, otros en condición de formalización, que ha tenido todos los colores, por decirlo de alguna manera, en la forma en que se han estado naturalizando en la ciudad de Medellín. ¿Esto qué va a pasar? Sí, va a venir nuevamente nuevo tema de migración. ¿Quiénes van a ser los que van a migrar? Sobre todo los jóvenes que en Venezuela han estado ya ven los resultados de digamos, de un proceso no electoral, sino de un gobierno que hace de todo por quedarse en el país, quedarse en el poder. Entonces, sí vamos a tener mayor nivel de migración. A los que ya están aquí residentes formalizados o por formalizar o en otro tipo de condiciones, mantendrán su residencia otros 6, 8 años porque no ven viable. Es decir, si en alguna ocasión se podía prever que haya digamos, un indicio pequeño de querer regresar a su país, efectivamente ya no se va a hacer en estos años, y eso hace que tanto la alcaldía como la gobernación haya que tomar medidas específicas para el hecho de volver de tener una nueva ola de migrantes, el tema de la naturalización, el tema de la adaptación, del tema de la ayuda humanitaria, del tema de la salud, del tema de la educación, de la vivienda, de la alimentación. Va a generar un peso económico fuerte para la ciudad y para el departamento, y digamos y conociendo las formas tensionantes de la relación entre estos dos gobernantes frente a la presidencia del gobierno nacional, creo que le va a tocar al departamento de la ciudad soportar económicamente esta nueva ola migrante, porque considero que va a haber una cantidad de restricciones para recibir apoyo nacional para atender a esta crisis humanitaria que se va a presentar. Nuevamente, el Darién va a generar una oleada gigante, nuevamente una ola gigante de migrantes hacia el norte, y esto hará que también digamos, las situaciones sociales de salud, de muertes, de desaparición de los grupos armados, utilicen estos migrantes como carne de cañón para sus fines no solamente políticos, sino también económicos y de mercados y rentas ilegales. Entonces la situación va a ser muy compleja. Nuevamente, 3 cosas. Uno, aquellos que ya están aquí, que tenían alguna esperanza de poder salir y regresar a su país, es un proyecto que se retrasa al menos otros 6 años o 10 años. Segundo, el soporte, hay una nueva oleada de migrantes, no solamente para radicarse en la ciudad, en el departamento, sino también como tránsito hacia el norte del continente. Y tercero, el soporte económico de la atención de estos migrantes va a recaer sobre el gobierno local y departamental, y no tanto a nivel nacional, por las tensiones existentes en la actualidad. Bueno, ahí usted nos hace un paneo, un análisis, un recorrido
de lo que fueron las elecciones ayer en territorio venezolano. Consultora, analista política, Nuri Gómez, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. Aquí muy buenos días para ustedes y muchas gracias por la invitación. Feliz día.